Hola, bienvenidos todos y todas al evento El Nido Evolucionado, disculpen, criterios de referencia para construir una naturaleza humana típica de nuestra especie. So I welcome everyone to the event, The Evolved Nest, Baselines for Building a Species Typical Human Nature. Este será un evento bilingüe. Por primera vez vamos a hacerlo tanto en español como en inglés. Tendremos a un traductor que va a traducir del inglés al español. So this is the first time that we're going to do a bilingual event. Um, a translator will help us to translate from the English to Spanish. Doy primero las gracias a Darcia Narváez. Muchísimas gracias, Darcia, por la invitación, por estar aquí y no solo pues venir de manera voluntaria, sino traer a Levi Farías. So I'm thanking Darcia and Levi Farías for being here in a voluntary basis to give the talk and translating from English to Spanish. So thank you. Darcia es profesora emérita de psicología de la Universidad de Notre Dame, miembro de varias asociaciones de psicología. En su trabajo académico emplea un enfoque interdisciplinario a lo largo de la vida para estudiar la moralidad evolucionada, el desarrollo infantil y el florecimiento humano, integrando la antropología, la neurociencia y las ciencias clínicas del desarrollo evolutivas y educativas. Su libro, Neurobiología y Desarrollo de la Moralidad Humana, Evolución, Cultura y Sabiduría, ganó varios premios, incluyendo el premio APA William James. Es anfitriona de la página web evolvednest.org y sus cortometrajes recientes son Rompiendo el Ciclo, El Nido Evolucionado, La Manera de la Naturaleza y Reimaginando la Humanidad. Uno de ellos lo vamos a presentar hoy. So, Darcia is Professor Emerita of Psychology at the University of Notre Dame, a fellow of several psychological organizations. In her academic work, she employs a lifespan interdisciplinary approach to studying evolved morality, child development, and human flourishing, integrating anthropology, neuroscience, clinical, developmental, evolutionary, and educational sciences. Her book, Neurobiology and the Development of Human Morality, Evolution, Culture, and Wisdom, won several awards, including the APA William James Book Award. She hosts the webpage evolvedness.org, and her recent short films are Breaking the Cycle, The Evolved Nest, Nature's Way, and Reimagining Humanity. One of those short films is going to be shown today. Okay, so before we start, Darcia and Levi, can you say hello to all the audience? Thank you so much to all the people that are here connected. Gracias a todo el mundo que está aquí conectado. Invito a Darcia y a Levi para que den un poco unas palabras de salud. Buen día. Me alegro estar con ustedes en este evento. Yo durante no hablo español mucho, pero de niña sí viví en estados, en países de habla hispano, México, Colombia, España y Puerto Rico, donde nació mi padre. Pero no puedo hablar en español profesionalmente, ¿no? No conozco las palabras. Por eso, mi amigo Levi Farías está con nosotros para ayudarme. Yo voy a hablar en inglés, pero él va a traducir ah, como puede. Sí, I should say in English now. I grew up half my childhood in Spanish-speaking countries, Mexico, Colombia, Spain, and then Puerto Rico, where my father was born. But I can't speak professionally in Spanish. I just don't know the terminology. And so my friend Levi Farias is going to be the translator and do the best he can with whatever I say. So I welcome him. Thank you. gracias. Sí, pues encantado de estar aquí acompañándoles a todos.
Y bueno, haré lo, como decía Darcy, haré lo mejor posible en el sentido que yo no tengo experiencia como traductor como tal. Pues, conocí a Darcy en la Universidad de Notre Dame como investigador y entonces conozco bastante su enfoque y su trabajo y entonces trataré de hacer lo mejor posible en ese sentido. Ya lo estaba haciendo, pero con textos en escrito. Y entonces ahora trataré de hacerlo pues también en vivo. Now in English, please. Can you, can you help me with that, Natalia? But well, let me try. I, I'm very pleased to be here with you. I'm not a professional translator. I'm a friend of Darsha, and as a researcher, I was at Notre Dame 6 months. I'm quite familiar with her work, and I have been translating some of her works, but in text, in writing. And this is the first time I will try to do it also live. Muchas gracias. Y para todos los que no me conocen, mi nombre es Natalia Sánchez y soy la líder del proyecto La Scientific and Medical Network en español. And for all those that don't know me, I'm Natalia Sánchez. I'm the leader of the Scientific and Medical Network in Spanish. Okay, so Darcia, entonces adelante. Okay, Darcia, Ok, you- y vamos a ver la película primero. ¿Que sí? okay. We're going to watch the film first, a 6-minute film that we've created that gives you the big picture. No sé cómo se dice eso en español. Vamos a ver la película Rompiendo el Ciclo. Vamos a ver lo primero que da como la visión general. Nos han contado la historia de que somos individuos egoístas, agresivos y rudos. Pero, si eso fuera cierto, no deberíamos tener problemas con el distanciamiento físico y el autoaislamiento. La pandemia nos mostró que en realidad no somos así. Eso se debe a que evolucionamos en grupos cooperativos donde todos, fuesen parientes o no, nos nutrían y nos acogían. Vivíamos juntos, recogíamos alimentos juntos, cantábamos juntos y bailábamos juntos. Sabíamos que habría sido imposible sobrevivir cada uno por su cuenta, pero juntos prosperamos. Hoy día vivimos en una cultura que va en contra de todo lo que significa ser humano. Nuestra cultura recalca la dureza más que la ternura y el aislamiento en lugar de la unidad, incluso para los bebés. Como resultado, estamos deprimidos, ansiosos, crónicamente enfermos, y los líderes de esta cultura, los estadounidenses, de últimos en todos los indicadores internacionales de salud. Estamos atrapados en un ciclo de desapego competitivo en el que nos sentimos desconectados de los demás e incluso de nosotros mismos, mientras que al mismo tiempo creemos que tenemos que competir por cualquier cosa que valga la pena. Hay una manera no solo de romper este ciclo, sino de crear uno nuevo, uno que rescate nuestra humanidad y nos ayude a sanarnos y a sanar nuestra cultura. Podemos crear un ciclo de vinculación y de compañerismo cooperativo. Durante la mayor parte de nuestra existencia, hemos creado cultura de abajo hacia arriba mediante la forma en que criamos a los niños, y de arriba hacia abajo mediante las historias que nos contábamos. Los niños eran anidados en medio del amoroso cuidado y apoyo de una aldea, desarrollando conexiones profundas y respeto por el mundo natural. En la cultura moderna, los niños se crían desconectados, con poca preocupación por sus necesidades básicas y con un conjunto de experiencias relacionales casi azaroso.
Todavía escuchan historias transmitidas por diversos medios de comunicación, pero llenas de humillaciones, egoísmo y violencia. Los bebés necesitan experimentar una especie de útero extendido o social para crecer y relacionarse con los demás. Necesitan cuidados cariñosos y tranquilizantes y atenciones inmediatas para mantenerlos óptimamente estimulados mientras sus conexiones cerebrales crecen rápidamente. Sin este cuidado temprano, sin satisfacer nuestras necesidades biológicas de millones de años de antigüedad de contar con un nido evolucionado, los bebés aprenden un patrón de desconexión de sí mismos, de los demás y del mundo que se manifiesta como mentalidades autoprotectoras e irritación hacia las personas de diferentes orígenes o con diferentes ideas. Nos apartamos de la vida social porque es sencillamente demasiado dolorosa y reviva los traumas que experimentamos al principio de la vida. Buscamos constantemente llenar un vacío para el que nunca estuvimos biológicamente preparados. La buena noticia es que es posible romper este ciclo de desapego competitivo y restaurar los ciclos de vinculación y compañerismo cooperativo. Podemos aprender cuáles son nuestras necesidades básicas y encontrar formas de ayudar a todos a satisfacerlas. Podemos dar pasos que abran nuestras mentes y corazones y generar empatía hacia los que son diferentes de nosotros. Podemos tomar conciencia y ser cuidadosos en cuanto a dónde ponemos nuestro mayor bien, nuestra atención. Podemos vincularnos con el mundo natural, sumergiéndonos en su belleza y desarrollando nuestra conexión con su vitalidad. Las culturas pueden cambiar, y de hecho lo hacen. El cambio comienza con cada uno de nosotros, dándonos cuenta de que vivimos en una cultura que está en contradicción con nuestra tendencia natural a ser empáticos, flexibles y soberanos, y dando pasos para sanar y restaurar nuestra naturaleza esencial. Muchos de nosotros suponemos que la cultura en la que vivimos refleja la naturaleza humana innata, pero las culturas dominantes hoy día, que promueven un distanciamiento o desapego competitivo y destructivo, son raras y recientes. Casi todas las demás culturas que han existido durante los millones de años de historia de nuestra especie han sido culturas de vinculación y compañerismo cooperativo. Para sanarnos y sanar a nuestro mundo, simplemente debemos volver a esa forma de nutrir a los niños y a las comunidades. Más información disponible en breakingthecyclefilm.org. So you see the title here, The Evolved Nest, Baselines for Species Typical Human Nature. Yes. We have it also in Spanish. Español, a ver si va a cambiar. Okay. El nido evolucionado, criterios de referencia para la naturaleza humana. So my work has been focused on integrating multiple sciences and finding this insight of the nido evolucionado. El nido evolucionado, criterios de referencia. En algunas oportunidades yo trataré de dar distintas opciones para las traducciones. Lo literal sería líneas de base, pero también otra, si no es muy común la expresión, lo podemos entender como criterios de referencia para la naturaleza humana. Y Darcy ha comentado que ella ha estado integrando distintas disciplinas en su enfoque, digamos, con esta idea o insight, esta nueva idea sobre la crianza y la naturaleza humana. All right, so you know the bad news that human ill-being is spreading around the world. Toxic soil, air, and water and food now are prevalent.
And we have mass extinction of species occurring, along with climate instability, crazy weather patterns from global warming, and planetary systems are breaking down around us. Sí, ya conoces las malas noticias, o ya las conocemos. La gente o el malestar de la gente se extiende por todo el mundo. La toxificación o contaminación del suelo, el aire, el agua y los alimentos es ahora, digamos, la norma. Hay una extinción masiva de especies, la inestabilidad climática, a menudo lo decimos, el clima está loco, y distintos sistemas del planeta, no solo del clima, se están desintegrando. So that is the bad news, but we have good news. We can identify where we, humanity, has gone wrong and what is needed to return to wellness. Sí, por fortuna también hay buenas noticias. Podemos identificar lo que salió mal o lo que como humanidad hemos hecho mal y lo que se necesita para retornar al camino del bienestar. So this is the cycle that was mentioned in the film, the cycle of competitive detachment, which is a trauma-inducing pathway. What we can see it very strongly in the United States, which unfortunately tends to export its ways to the world. And what we see there is extreme social poverty, and that is reflected in undercare, the developmentally inappropriate child rearing or child raising that occurs, few supports for families or children. And what that does is plants feelings of insecurity, of scarcity that are carried forward into life because the systems of the body are very dysregulated. Babies are born 18 months early compared to other animals, virtually every other animal. So we need an external womb experience to develop properly while the brain is growing very quickly. And what happens with undercare is we become dysregulated psychologically, socially, and neurobiologically, and we don't develop our full human capacities. We become traumatized and threat reactive, meaning we see threat everywhere, and the stress response kicks in. The stress response, when it's active, changes the blood flow from the full body away from the brain towards the muscles so you can run or fight. And you don't think very well. You're not going to be open-minded. You're not going to be open-hearted. And so we have adults who are not very well, and their social and moral capacities are limited, and they tend to develop an exclusionary morality, us versus them, because the systems of cooperation, egalitarianism that were supposed to have been grown in early life were not. So then these adults create and continue the culture that induces trauma. We have adults then who are distracted, they're overwhelmed, they're neglectful, over controlling. They're very dysregulated as they live their lives. This is the cycle we're in right now. Sí, entonces tenemos el ciclo de desapego competitivo, el camino hacia el trauma, que fue el ciclo que se menciona en la película. Por un lado tenemos, del punto uno, unos cuidados insuficientes. Esto es muy claro en los Estados Unidos, este ciclo en general de desapego competitivo. Los cuidados insuficientes se refieren al poco apoyo que hay tanto para los niños como para las familias, para su crianza.
Eh, por otra parte, bueno, esto siembra sentimientos de escasez e inseguridad, como se plantea ahí, y comparando a los seres humanos con otros animales, los seres humanos nacen 18 meses antes, por lo cual necesitan como un complemento de la crianza de una especie, en sentido figurado, de un útero externo para completar el desarrollo en comparación, como decíamos, con otros animales. Esto lleva a un desajuste de la neurobiología social, en su desarrollo de las capacidades. También lo destaca la lámina. Quedan los bebés o quedamos de pequeños traumatizados, reactivos a las amenazas. La respuesta al estrés eh, desplaza el flujo sanguíneo que debería ir al cerebro hacia los músculos, por lo cual pues, nos priva, nos coloca en dificultades. Esto lleva o se vuelve crónico, da pie a un malestar adulto, a unas capacidades sociomorales limitadas y desde el punto de vista de la moralidad, a un sentido excluyente de nosotros contra ellos, más que de un nosotros. De esta manera, los adultos ayudan, o los adultos así formados, así criados, ayudan a continuar este círculo vicioso, a reproducir esta cultura que induce traumas, distraídos, abrumados, negligentes o excesivamente controladores. Here are some examples of what goes wrong with undercare in early life. That is, we know now that early life stress undermines development of many, many systems. The stress response system, which I mentioned, the immune system doesn't develop properly. The endocrine system, like oxytocin, which is important for social relationships, neurotransmitters, how many you have, how they function, which is related to intelligence and not being depressed. Instead, inflammation is seeded, and inflammation is the source of virtually every illness, and mental or physical. And then you're left with gaps in brain development. Sí. ¿Qué ocurre fisiológicamente cuando se ignoran las necesidades del bebé? Aquí hay algunos ejemplos de lo que sucede, porque la respuesta al estrés menoscaba muchos sistemas. El sistema inmunitario, el sistema endocrino, en particular la oxitocina, afecta a los neurotransmisores, cuántos tienes, estos a su vez, qué funciones cumplen, pero estos a su vez influyen sobre la inteligencia, sobre la depresión o el estar a salvo de la depresión. Así se inicia un proceso inflamatorio y se producen desfases o lagunas, brechas en el desarrollo cerebral. What happens psychologically, for example, with undercare, when early needs are ignored, is you develop a distrust of your own body, your own intuitions. Nobody listened to me, the baby realizes. Why should I trust my own body's signals? You become socially disagreeable from the dysregulation of systems, and this can be oppositional or withdrawing. And you learn to live against others, including nature, instead of with others, which is our heritage. You learn to distrust others, and as an adult, you develop anxiety, cynicism, and demonization of others who are different. Sí. ¿Qué ocurre psicológicamente cuando se ignoran las necesidades tempranas? Si desarrollaste desconfianza, o si te desarrollaste si desconfías de tu propio cuerpo e intuiciones. O sea, si tu experiencia es nadie me escucha
¿por qué habrías tú de escuchar a tu propio cuerpo? No, no lo haces. De esta forma se convierte la persona en alguien socialmente desagradable, puede ser negativista, oponiéndose todo el tiempo a lo que sea, o retraído. En general, pues se vive en contra de otros en lugar de con otros, incluyendo ese en contra de otros la naturaleza, o sea, en contra de la naturaleza en lugar de con ellos. Y esta desconfianza generalizada de la gente conlleva ansiedad, cinismo, la demonización o satanización de los que son distintos. Another way to look at it is to consider our energy systems in the body, the chakras. And what happens with undercare is you get stuck in the early survival systems you're born with, and you end up with insecurity and carry that forward into all your life. You are numb, easily numbed out, and have deep self-doubt. And so you are easily triggered by events into fear, panic, or rage. Oh. Otra forma de verlo es el quedar atascados en los sistemas de supervivencia. Eh, se produce inseguridad, se produce un entumecimiento, como un adormecimiento de las sensaciones y una profunda duda de uno mismo. En consecuencia, los eventos provocan fácilmente miedo, pánico o rabia. What happens with our social and emotional intelligence is we get stuck in using self-protectionist mindsets when we are with others face to face. And these can be oppositionalism, the urge to fight and win, withdrawal, just run away emotionally or cognitively from the present moment. Your body might be there, but the rest of you is not. Or you can be numb. You freeze. You can't think. You can't feel. Or you appease the other who is stronger or bigger than you. You faint psychologically. So when we have early stress, we have evidence now that early stress conditions up, makes stronger our innate survival systems. All these systems are intended to help us survive when there's somebody chasing us, for example. But in an undercared for person, they become chronic and are routine or habitual. Sí, ¿qué sucede con nuestra inteligencia emocional en estas situaciones de un cuidado inadecuado? Bueno, se fortalecen o se reacciona se generan unas mentalidades autoproteccionistas. Eh, Tiene distintas formas, distintas variedades. Está la de oposicionismo, una reacción de lucha, de agresividad, o está una de retraimiento, que se corresponde como a la respuesta fisiológica de la huida. Tu cuerpo puede estar allí, pero tu mente no está. O se puede producir un entumecimiento, un aturdimiento, que se corresponde con ese quedarse helado ante una situación de peligro. O incluso el equivalente, el apaciguamiento, ante alguien que es más grande que tú o que no puedes como, no tiene sentido luchar, quizás te desmayas, te haces el muerto consciente o inconscientemente. Entonces el estrés precoz en general condiciona nuestros sistemas básicos de supervivencia. Son sistemas, digamos, positivos o necesarios, destinados a eso, a garantizar la supervivencia ante eventos críticos o graves, pero que al convertirse en crónicos, al hacerse crónica la situación de estrés, generan todo esta como problemas de desarrollo. And so you have trouble getting along. Y así tienes dificultades
para salir adelante. Darsha, perhaps remembering one of your texts, one, lo digo en castellano primero, una metáfora adecuada aquí es el, como si tuviéramos un coche de alta gama, de gran velocidad, de un poderoso motor con muchos caballos de fuerza, pero estamos bloqueados en una velocidad inferior. Está los que conduzcan metida la segunda y permanece en la segunda. Entonces tenemos un gran sistema, pero estamos bloqueados, no lo estamos aprovechando al máximo. I was meaning the idea you sometimes use about the top-down gear shift. Yes, so that we get stuck, right? And are unable to move, even though the energy is there. It has to come out somehow. La energía está allí, pero eres incapaz de moverte. Okay. When our abstract thinking develops in adolescence, late childhood, early adulthood, we call that imagination. And if we've been undercared for, our imagination is oriented to control. And so there's two kinds, there's more than that, but two kinds listed here. Vicious imagination is fueled by the anger, the deep anger and insecurity that a person carries forward from babyhood. It's aggressive and seeks dominance and is very unegalitarian. Our heritage is to be egalitarian, so this is very contrary to human uh, flourishing. And we blame others, we scapegoat others because we don't feel good inside. We have to find a reason for that. The other kind of imagination is, I call detached imagination or intellect. This is what we teach in school. This is what professors are very good at. It's the kind of thinking where you are cool or cold emotionally. You categorize and stereotype. You objectify and dissect and order things. You decontextualize. There's no sense of relationship. And you seek control or power. And you want firm, certain answers. And your focus then is on utility of people and things. Oh, No te you're puedo muted. escuchar. Perdón. En la adolescencia y en la adultez, cuando se desarrolla la abstracción, ¿qué ocurre? La imaginación, así lo llama Darcia, a esas capacidades de abstracción, se bloquea, por así decirlo, y hay distintas formas en que puede hacerlo. Aquí están destacadas dos. La imaginación viciosa, que es alimentada por la ira, la agresión, la búsqueda de control, no es o no hay el sentido de igualdad o una cosa que es muy impropia de la especie y buscamos culpar a otros, búsqueda de chivos expiatorios. Esa es una. La otra es la imaginación desapegada, el desarrollo del intelecto, frío o distante. Esto es lo que básicamente enseñamos en las escuelas. Esto es en lo que destacan los profesores o para lo que los profesores son muy buenos, para categorizar, estereotipar, eh, descontextualizar, sobre todo haciendo a un lado las relaciones, buscando el control, poder, respuestas categóricas y enfocado en la utilidad de las personas y de las cosas. The contrary path, which is our heritage over millions of years, is the cycle of connected cooperative companionship. We can see this all over the world still. I find that the global South people will nod their heads when I talk about
this cycle and the characteristics, global north people will shake their heads and get mad at me because they don't practice it and don't think it's part of our species heritage. So the first piece is to provide nested companionship from conception. And that's the evolved nest, which I will talk about in a moment. What does this do when you provide for the needs of the child? Well, it builds a healthy psychology, sociality, neurobiology, and morality, our species' normal way of being. Just like every other animal has a nest, our nest fosters health in the young, but also throughout life. We need the nest. What happens then is the adults become well and wise. Oh my goodness. Isn't that a surprise? Well, not to the societies that practice this cycle. And then those adults create a community that attends to basic needs of everyone, fosters respectful relations among the humans, but also with the natural world. And so you're moving with nature and not against it. La senda al bienestar, o lo contrario a lo que acabamos de ver con el ciclo competitivo, es nuestra herencia, el legado que hemos recibido a partir de millones de años de evolución. Un ciclo de compañerismo conectado y cooperativo. Entonces, ¿qué sucede cuando se proporciona el nido de compañía y cuidados desde la concepción? Sobre este nido, Darcia va a elaborar más a continuación. Pero entonces, ¿qué sucede cuando se proporciona eso? El desarrollo neurobiológico y psicosocial, incluyendo el desarrollo de la moralidad, es saludable, es armonioso. Los adultos que crecen de esta manera tienen bienestar y están mejor y son más sabios. Por otra parte, entonces, esos adultos eh, generan una comunidad que atiende las necesidades básicas y las relaciones, unas relaciones respetuosas. Perdón, me salté en un momento un comentario que hizo Darcia, que es que cuando ella expone este ciclo a audiencias del sur global, la mayoría de las personas asiente y está de acuerdo. Mientras que cuando ella se lo expone a personas del norte global, la mayoría está en desacuerdo o se pone furiosa contra ellos. Y hay que decir que la naturaleza es parte de la comunidad. Sí. The evolved nest that we have studied in my laboratory has 9 components, and these are based on what we can see all over the world in our more traditional communities. There's soothing perinatal experience during pregnancy, birth, and after birth. There's on-request breastfeeding for several years. For our species, which is always difficult to realize, it's 4 years on average of breastfeeding at the will of the child. Then the third one is touch, and this is lots of affectionate, positive touch and no negative touch, no corporal punishment, no coercion, which is always a surprise to modern people. And each person is welcomed. There's a positive climate of welcoming. You feel like you matter, you belong, and you have something to contribute. Number 5 is self-directed social play. And this is the freedom to run around, to wrestle, to climb trees, rather than organized sports. Allo mothers is number 6. This means other nurturers. So all these components babies need
at the same time, and that's quite intense. And we evolved to have multiple nurturers. It's not just mother's responsibility or father and mother, it's the community's responsibility. It's the village that provides all these components, including responsive relationships, attending to, for example, the baby so that the baby's maintains optimal arousal for growth. And then there's nature immersion, nature connection. We co-evolved with the natural world, not apart from it. And this is how we live then in a regenerative way. And finally, healing practices. And healing practices are needed because we're the animal that can make decisions and choices more so than other animals. And we get easily dysregulated or unbalanced mentally, physically, socially. And so we need to have regular group, hopefully group healing practices in our ancestral context in Central Africa. Every week, there's a group healing practice of singing, dancing. Sometimes it's joyful gatherings too. And all these practices meet the basic needs for self-actualization of each individual, but also the community to foster thriving, resilience, and unique potential. Sí, entonces este es un poco el modelo o el detalle del nido evolucionado. Por un lado, bueno, un proceso, unas condiciones que se han estudiado en el laboratorio en la Universidad de Notre Dame. Por un lado están las experiencias perinatales calmantes, digamos lo más gentil que sea posible, el contexto del nacimiento. Luego algo que es difícil en nuestras culturas o sociedades, la lactancia materna a petición de la criatura y por un tiempo prolongado. Se ha visto que en promedio sería de unos 4 años lo ideal o lo usual. Por otro lado, contacto y movimiento positivos, o sea, mucho contacto, pero excluyendo todo lo que es castigo físico y la coacción. Eh, un clima social, humano positivo, donde te sientes bienvenido, donde sientes que perteneces, que se te escuche. En quinto lugar, un juego social autodirigido, espontáneo, distinto a los deportes organizados a los que estamos acostumbrados. El 6, las alomadres, en el sentido el halo de otro, o sea, alguien más además de la madre. E incluso más que las madres y los padres, porque no es tan solo una responsabilidad de la pareja. Eh, Tíos, abuelas, primos, la aldea completa es quien realmente es responsable o debe satisfacer todas estas condiciones, todas estas difíciles o exigentes cuidados que requieren las criaturas. De esta manera, el punto 7, lograr como relaciones receptivas, unas relaciones donde los cuidadores son sensibles, logran mantener una estimulación óptima del bebé eh, y también esto en el contexto de una conexión con la naturaleza, un desarrollo ideal en ese sentido. Y por último está el punto 9, las prácticas sanadoras, que son necesarias porque a diferencia de otros animales, hacemos o necesitamos hacer elecciones, tomar decisiones, y en ocasiones eso puede llevarnos a desequilibrio, por lo cual se requiere algunas prácticas o rituales sanadores. En muchas comunidades son reuniones, por ejemplo, semanales o periódicas, donde la gente canta, baila, comparte. Amen. What happens then, the results of providing the evolved nest early on, especially, but also throughout life, is
people have the ability to be relationally engaged face to face. They are flexible, they're attuned to the other, they enhance the other's well-being, and they're fully present, not preoccupied, not worried, not angry, not absent emotionally or cognitively. And because of that, they're able to resonate with the other. They have a small ego. They're not protecting themselves behind a big ego. And they're able to treat the other like a thou with reverence rather than an it. Sí, entonces el resultado de proporcionar este nido de forma temprana y continuada hasta la adultez o permanentemente es un compromiso relacional cara a cara, un compromiso cercano, sintonización relacional flexible, las personas no están, o sea, hay presencia plena, las personas no están molestas, distantes, preocupadas, enojadas. Se produce resonancia con el otro y desde el punto de vista psicológico hay lo que podríamos llamar un pequeño ego, ¿no? El sentido del ego no se interpone entre las personas y la relación no es de yo, ello, yo, eso, o sea, yo con un objeto, sino realmente persona a persona, yo, tú. Then, when abstracting capacities grow in adolescence and adulthood, they are focused on communal imagination, inclusive imagination. Uh, when you think of things outside the present moment, that's what the abstracting allows. You include an egalitarian respect in your planning, in your imagination, an inclusive responsibility, and sympathetic action and compassion, so that you are always thinking communally rather than for yourself alone or for your own group. It's always inclusive. Sí, entonces, ¿qué sucede cuando en la adolescencia, en la adultez, crecen estas capacidades para una imaginación comunitaria, para una imaginación inclusiva, ¿no? Hay, por un lado, respeto, responsabilidad por lograr esa inclusión, acción solidaria y, digamos, siempre, y compasión, porque siempre estás pensando en términos de nosotros o en términos de la comunidad. Another way to look at the story that I'm telling you is to name it our or humanity's wellness promoting pathway. In this pathway that we see all over the world in traditional societies, especially in hunter-gatherer civilization, child well-being is a central concern, and it's a sacred responsibility. You do not distress a baby. You do not isolate a baby. You do not let babies cry. And throughout this pathway, you maintain connectedness. Everyone feels connected all the time, which is such a rarity in modernity. So what happens then? You meet basic needs through the evolved nest. This promotes health and thriving. This fosters individual heart-mindedness, community heart-mindedness, and a kinship worldview, which I'm going to talk about in a moment. And then the individual and the community know how to live well on earth. They know how to live compassionately and regeneratively. Sí, entonces otra forma de entender este relato, esta historia, es entender que el bienestar infantil es una prioridad y una responsabilidad sagrada. Así se nota o se observa en las comunidades de cazadores-recolectores. Y de esta manera se mantiene, por así decirlo, quizás la palabra
conectividad hoy por hoy en castellano nos lleva mucho al internet, al wifi, pero aquí se refiere a socialmente logramos mantener la conectividad, lo cual es bastante extraordinario en el mundo moderno. La comunidad satisface las necesidades básicas, esto promueve la salud, el florecimiento o la prosperidad social, por así decirlo. Fomentamos individuos o comunidades con corazón o sensibilidad y una visión familistica en un sentido amplio, en el sentido que no estamos hablando de la familia o los parientes en sentido literal, tus tíos y tus primos, sino que toda la sociedad y la naturaleza son nuestra familia. Y de esta manera entendemos o aprendemos cómo vivir bien. El saber, los saberes individuales, comunitarios, para un estilo de vida compasivo y regenerativo, se preservan o se potencian. And this chart then contrasts our heritage, which is on the left side, called indigenous or kinship, with the modern dominant culture on the right side. This dominant culture is only recent. It's from the 17th century on, although there are roots in ancient Greek society and elsewhere. So what we can say about the two aspects or worldviews are that one represents nestedness, provides the evolved nest, and the other one is disconnected and unnested. So our heritage is to have a perspective that is unified, sacred, and moral of the cosmos. We feel that spirit pervades all things. And we have a sense of mutual relatedness or interdependence with all, human and non-human, with the mountains, the rivers, the animals and plants. Humans are considered the younger siblings of everything else. We have much to learn from trees and other creatures. And we develop different kind of know-how. We have a relational intelligence, or IQ, very high. We feel placeful on Earth. We feel at home on the Earth. We fit in with the local landscape and the bio-community as a partner, and we share what we have with humans and non-humans. This is a central value of our heritage. On the other hand, the dominant culture has taught us to see the cosmos as fragmented, disenchanted, amoral. And so it doesn't matter what you do, right? There's no morality. And only humans really matter. Only humans have spirit. Humans are the pinnacle of creation or evolution, and so they can do whatever they want. And what kind of know-how do we promote in this modernist world? Intellect, intellectual IQ, that divorced, detached imagination that doesn't have a sense of relationship emotionally or physically. Emotionally or relationally. We feel restless on the earth, homeless. We think of going to Mars. We dominate nature and conform landscapes to abstract ideals instead of partnering with nature. And we grab or hoard resources for humans, actually, for some humans, and we think this is normal. So you can see that these two perspectives, identified by a social anthropologist, Robert Redfield, are very contrasting. Bien, entonces aquí tenemos dos visiones muy distintas, dos cosmovisiones contrastantes. Hago una notita, por así decirlo, en el sentido de que literalmente aquí hay una dificultad con el idioma, en el sentido que literalmente
Darcia se refiere a algo que tendremos que decir nidicidad o lo contrario de la nidicidad, pero en castellano eso es muy problemático, por eso quizás sea más sencillo decir con nido o sin nido. En todo caso, por un lado, sobre todo en la parte izquierda o en la parte izquierda de la lámina, tenemos la visión de un cosmos unificado, unitario, sagrado y moral. Esa es nuestra línea de base, los criterios de referencia de lo que debería ser normal. Eh, en estas, bueno, pero Darcy mencionó, en primer lugar, el contraste como general con lo que tenemos a la derecha, que es la cultura dominante, relativamente reciente, o podríamos decir incluso dominadora, en el sentido que no es solo lo prevaleciente desde el punto de vista de cantidad, sino también como su afán de dominación. Es relativamente reciente, a partir del siglo XVII, aunque hay precedentes en la cultura griega. Entonces, en la cosmovisión indígena, el espíritu está en todas partes, lo impregna todo. Montañas, ríos, animales, plantas, son parte de eso, de nuestra relación de interdependencia. Y nosotros, los seres humanos, somos como los hermanos menores y tenemos mucho que aprender, por ejemplo, de los árboles y de las demás criaturas. Desde el punto de vista del saber, de cómo se hacen las cosas, tenemos, o estas culturas tienen un coeficiente de inteligencia, por así decirlo, muy alto, pero relacional. Eh, por otra parte, son culturas donde se está bien, se siente bien uno en casa o en su comunidad. Lo vamos a contrastar luego. Son unos saberes apropiados para la comunidad local, para el paisaje, para el ecosistema, a los cuales vemos como socios. Y eso se comparten con los seres humanos o no humanos, como lo habíamos dicho. Mientras que en el contraste es lo fragmentado, sin magia, sin encanto, amoral, donde se puede hacer lo que desees, porque como no hay pues, moral, no tenemos sentido de relación, no hay como responsabilidad. Vemos en esta cultura, o sea, pensamos solo nosotros, los seres humanos tenemos espíritu, solo nosotros somos importantes, somos la cumbre de la creación, el pináculo del universo, y el tipo de saber que privilegiamos, un coeficiente intelectual muy intelectual o un tipo de inteligencia muy abstracto. Nos sentimos o nunca nos estamos quietos, nunca nos sentimos satisfechos. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de ir a Marte, ¿no? Realmente no tenemos un hogar. Y lo que nos planteamos es dominar a la naturaleza, moldearla según algún ideal, apoderarnos, acaparar, tener cada vez más recursos y pensamos que todo esto es lo normal. Muy bien. We have several sources, tools, resources for the public at different websites. We have, if you want to know more about the worldview differences and contrast them, we have this new website, worldviewliteracy.org, which has 50 contrasting manifestations of the two worldviews that we just mentioned. Sí, tenemos distintas fuentes, recursos, herramientas, incluyendo esta página, este proyecto reciente que vendría a ser el Worldview Cosmovisión, alfabetización en cosmovisiones, el proyecto de alfabetización de las cosmovisiones. Y ahí ese contraste que hemos presentado rápida o brevemente en la lámina anterior, se desarrolla más y hay una presentación que tiene 50 rubros o aspectos
para hacer el contraste como más, de un modo más completo. We have resources in Spanish at evolvednest.org. For example, the collection of films that are also in Spanish, 3 of them. We have posters and child care checklists that demonstrate the evolved nest. Sí, también tenemos recursos como por ejemplo esta colección de películas de cortometrajes sobre el nido evolucionado, con guías para su discusión. En el caso de la que está destacada en la parte de abajo, está también un póster o cartel con los componentes del nido evolucionado, todo en español. And finally, thank you very much for your attention. And here are several other resources. My academic page, evolvednest.org, has many things, podcasts, essays, videos, and other tools. And then the books that all this work is based on, essentially related to the work that we've talked about. Sí, entonces aquí tienen también algunos enlaces de utilidad a la sitio del correo de Darcia, su página académica, una página en el sitio web nidoevolucionado.org, donde hay podcasts, ensayos, videos, herramientas, y finalmente sus libros de Restableciendo la cosmovisión familistica, el nido evolucionado y neurobiología y el desarrollo de la humanidad, de la moralidad humana, perdón. Muy Y, bien, bueno, gracias. y agradeciendo. Sí, muy bien. Gracias, Levi. Mil gracias. And thank you, everyone. I will. Espero no haberme comido muchas cosas. It was great. Fue magnífico. Muy bien, muchísimas gracias, Darcia y Levi. Realmente estuvo extraordinario. Pues obviamente no solo el contenido como tal, sino pues también la traducción. Muchísimas gracias a ambos por el esfuerzo tan grande, porque esto no es fácil. Y por, pues claro, como vieron, se tradujeron cada una de las diapositivas al español. So thank you very much, Darcia and Levi. It was a wonderful talk, and thank you not only for the content, which was extraordinary, but also with the translation. Levi was really great, taking notes and everything, and for the great effort of both having the slides in both languages. That was a really great effort to have this available for the Spanish-speaking community that is initiating and growing in the SMN. Entonces, pues por ahora vamos a iniciar la sesión de preguntas y comentarios. Y antes de eso, también quería pedirles un poco de retroalimentación sobre, digamos, la dinámica. Tienen pues todo este tiempo, tenemos 20 minutos para que lo pongan en el chat de cómo, si les gustó la dinámica digamos, de esta traducción simultánea, porque pues queremos ver si seguimos esto o miramos cómo innovamos en eso para que se puedan tener eventos pues en los dos idiomas. So we want to start the Q&A section. So please, you can put your questions or comments on the chat or raise a hand. No lo dije en español, pueden poner sus preguntas o comentarios en el chat o levantar la mano virtual. And I am asking also for you to write in the chat some feedback about the dynamics of translating, if it was good or not, if you felt uncomfortable or it was okay. So because we want to see if we can maintain this dynamics and events or repeat some of them in the future. Okay, so Rosemary raised her hand. Entonces tenemos una mano levantada. One of the issues, brilliant, thank you very much.
What about when a family has another child and the first child's nose is frequently out of joint? Do you deal with sibling rivalry in this level, especially when there are 5 or 6 children because the parents have no access to contraception or the woman is just obliged to oblige? Yes, thank you. In our ancestral context, in hunter-gatherer civilization, I want to know. there's usually 4 years at least between children, and that with that kind of separation in time, there isn't really rivalry, and so there's a lot more complication in the nest. Not only is the village there to play with and carry and touch the child, there's also breastfeeding that's shared, which is another issue. If there's only mother breastfeeding, then rivalry will certainly appear. You want to translate that, Levy, before I keep going? Sí, y yo traduzco la pregunta, traduce la respuesta, Levi. ¿Quieres traducir? Intento. Sorry to put you on the spot. Oh, Natalia, you can do it, but Ok, sí, entonces estaba preguntando pues de si había como esta rivalidad entre hermanos. Y la respuesta fue un poco que en las comunidades de cazadores y recolectores, si te entendí bien, Darcia, también se manifiesta estas rivalidades entre los hermanos. so there's caution about not having children closer than 4 years. It depends on the group, but there's always a village of care, so there isn't the rivalry. Que depende, hay como un cuidado de no tener los hijos demasiado lejos, más de unos 4 años el uno del otro. Pero al estar el apoyo de la aldea completa, hay menos o es menos problemática la rivalidad. And so in societies that have many children, traditional societies, village societies, the extended family has usually been there, and you can see that around the world. And what modern culture has done is isolated mothers and fathers and children away from their extended families and from the community, which then, of course, makes it very difficult to raise the children. The older children become parents to the younger, which is fine. Vale. Vemos un contraste en sociedades tradicionales donde se mantiene, digamos, el apoyo de la aldea, es más sencillo, no hay tanto esta rivalidad. Mientras que en las sociedades modernas se tiende a aislar a los padres y los hijos de la familia extendida y del resto de la sociedad, con lo cual resulta más problemático. Thank you. So we can now hear Eve Jackson's question. Ahora vamos a escuchar la pregunta de Eve. Hello, and thank you for a lovely presentation. It was very clear, and the whole situation is very clear. But in terms of what we need and where we are, but how do we get from where we are to what we need? We can't just turn the clock back. I mean, where I live, most women, for a start, give birth by cesarean, and they have to really fight in order to have a more natural kind of birth. And then most of them work, so they may be able to breastfeed for 6 months. So we live in a dysfunctional society. It's a chicken and egg situation. How do we begin to recreate a more human nest? Yeah, the big billion-dollar question. Déjeme yo, entonces traduzco primero.
para que no se me pierda. Ah, sí, sí. I'll translate. Ella estaba preguntando que primero que daba las gracias, que está muy clara la presentación y muy claro en dónde estamos, pero entonces que cómo devolver el tiempo atrás, que cómo, qué hacer para poder llegar como a una comunidad, a una sociedad pues más conectada. Entonces, porque ella mencionaba que pues en este momento en las sociedades pues allí hay mujeres que están teniendo pues los partos por cesárea, que solo se da lactancia materna por 6 meses, que en general es algo muy disfuncional y entonces se crea como ese juego entre el huevo y la gallina de qué hacemos primero. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo recrear eso y cómo volver al nido? So the goal here is to start with awareness, right? To help people realize that we don't have to be so miserable because the story of the modern world is, oh, we've made great progress. And oh, in the past we were vicious and selfish, and you don't want to go back to that. So you have to put up with this horrendous system. Well, we're trying to say here that that is an untrue story. So to understand that our long heritage is to be cooperative and be companions to one another is the first step. Maybe you want to translate that before I keep going. Eh, Appreciate. Sí, la pregunta del millón. ¿Cómo recuperar? Entonces, la meta aquí es, ante todo, tomar conciencia, estar claros. O sea, no necesitamos sufrir porque sí, porque eso sea, digamos, como inevitable. Esta historia o esta visión de que en el pasado era horrible la sociedad y que no queremos volver a ese salvajismo, simplemente no es cierto. So as people wake up to the fact we don't have to be so miserable, there are groups all over the world that are resisting this system. And one of them that I just spoke at was Local Futures. If you look up localfutures.org, I don't know if they have Spanish translations, but there are little groups all over the world that are trying to localize the economy, finance, just living together as a community and not rely on the bigger system, which is killing us. Sí, entonces, digamos, al despertar la gente, al tomar conciencia de que no tenemos que sufrir o vivir de un modo tan miserable, podemos ver que hay una serie de grupos alrededor de todo el mundo que están resistiéndose a ese sistema y sus problemas. Hay un evento reciente de futuros locales, no sabe darse si tendrán sus páginas traducidas, pero que están trabajando, reflexionando y trabajando sobre cómo reorganizar sus economías, sus distintos aspectos de la vida común para superar la situación. It's it's important to realize that we have, again, kind of reiterating what I said, we've humiliated children, babies, children, and mothers. And so when you grow up, you want to, do something about it to control that humiliation so you don't feel it again. And so we have to start at the bottom with the right kind of child raising in order to prevent that humiliation and undercare, and then help the adults realize that they have a responsibility to not carry out practices that cause the humiliation. So we have should I keep going, Levy? It's okay. Yes, yes. At evolvenest.org, we are going to launch a nesting ambassadors program so that, because people have been asking for this all over the planet, where we train a person in the Evolve Nest, help them, decide, they're going to decide how they want to apply it at a workplace, in the community, in their family. And then we support them in
applying the evolved nest with tools and various things. And so little by little, we're in a complex system. Complex systems, little by little, will break down and transform when there's enough change around the edges. So that's what we're hoping and praying for. And I'll say one more thing, but go ahead, Levy. Sí, tenemos entonces el problema, reiterando un poco, que estamos partiendo de humillar a los niños, humillar a las personas cuando son pequeñas. Y entonces cuando son adultas, ellas tienen como prioridad que no quieren volver a ser humilladas. Y entonces, ¿cómo evitar esto, no? Entonces, en el sitio Evolved Nest están iniciando, o en el proyecto, están iniciando un programa de embajadores del nido evolucionado, en el cual pues está como bosquejando todavía o decidiendo, y las personas van a tener la oportunidad de elegir por sí mismas cómo quieren aplicar esto en su trabajo, en su vecindario, en sus ambientes locales. Es estamos en un mundo complejo, y entonces la forma de cambiar este mundo complejo es así a través de pequeñas redes e iniciativas. And we have to realize that our system is one of corporate colonialism. They are controlling all the global systems to take away our freedom to do anything other than the capitalist colonialism that the corporations and the billionaires want. So we have to be aware of that in order for us to make changes and to not vote for people who are supporting that system and work locally to try to bring democracy to our local communities. So there's multiple levels and places to work. And so you pick the one where your gifts and your skills can work on recreating, regenerating our heritages. Thank you. Sí, es importante que tengamos claro que se trata o estamos lidiando con un sistema colonialista corporativo en el que se trata de menoscabar o de privarnos de muchas de nuestras libertades. Entonces esto tiene la implicación de que necesitamos democratizar, necesitamos votar con cuidado, evitando votar por los candidatos que los billonarios quieren, desde nuestras comunidades locales, poniendo cuáles son nuestras destrezas, nuestras habilidades para luchar en ese esfuerzo de democratización. Thank you. So now we have a question from Jean, who's raising his hand. Ahora tenemos la pregunta de Jean, que está levantando la mano. Hello. Yes. First, thank you so much for doing a bilingual event. I'm speaking from London. I think it worked extremely well. Thank you for the brilliant presentation with the slides in bilingual form. Thank you so much. I got a huge amount from it. In some ways, I put my hand up before you made your last comment, because I was going to say that under neoliberal global capital, with the narcissism of small differences, where even China is under that global umbrella, as you said, capitalism and neo-capitalists, which have had huge impacts on the pre-capitalist ethics of, say, Ubuntu in South Africa or Pachamama in Latin America, for instance, with the indigeneities of this kind of nesting that you've talked about. I think that those have been so profoundly affected in the global South as it is. So I think that, exactly as you said, it's more distributed sort of pockets of struggle and resistance. And as you said, it's the understanding and the clarification with a different set of values, a different epistemology and ontology, different ways of knowing and being, that allow us to kind of move forward with the kind of cross-cultural translation between the North and the South. We need everybody. So I would sort of say that it's now a question of, we all need to unite together, whether in the North or the South, because I think the South has been so affected, as you said, by colonialisms and extractionism,
and neoliberal capital, that, you get it. You get the point that I'm making. That's really just the point. I think it was very, very, I loved the slides. I also think that most of us are so traumatized because of this history, that I suppose that's the one thing that I'm not sure that I think was addressed in your talk yet, was that what do you do once you're we're so traumatized? Where do we begin? To work with that extreme, as you said, like freeze. We're frozen. We're out of our bodies. Like Achille Mbembe, this African intellectual, wrote this extraordinary, that we eviscerate. We're out of our bodies, and that produces an evisceration of ourselves and others. Trying to get back into our bodies. So I suppose that's just my question, the kind of work that we need to do with those that already it's too late. We're no longer children. We haven't been nested. We're out of we have extreme dysfunction. Parts of our brain and the body are completely are thrown out of kilter. So we can't regulate. We dissociate. We act out. And these are the generations who are raising children. Right. So I agree that, we've got to work on every level, but where do we start when we're so wrecked? Okay. Thank you so much, Jean. So I'm going to translate your question. And for next, we have only the option for one more question from Jill, who put something in the chat. And I'm going to ask him to be, or sorry, her, I don't know if Jill is a woman or a man, sorry. To be brief, because we have to translate, so that takes a lot. Okay. Do apologize. Don't feel you have to translate my whole presentation. Don't worry. Está entonces Jean diciendo que bajo este mundo de mucho narcisismo, capitalismo, que esto impacta mucho la ética capitalista de las culturas indígenas, de las visiones de Pachamama, pero que pues está ahí como esos grupos pequeños que todavía están luchando y haciendo resistencia. Entonces lo que decía ella era pues unir, hacer estas cuestiones transculturales, unir norte y sur. Y pues que cómo empezar. La pregunta es cómo empezar, porque estamos muy traumatizados, como que estamos bloqueados, y la sensación de ella es que como que no será como ya demasiado tarde. No sé si me quedó algo, Levi, ¿me ayudas? Bueno, coincido, creo que uno de los puntos que decía era cómo hacer si venimos tan traumatizados, por dónde empezar ya que estamos tan mal. Gracias. Okay, yeah. In the book that was mentioned, the longest chapter that took me another year to write was What to Do If You Were Unnested. And so the place to begin is to learn to self-calm, to notice that you're getting stressed, your jaw's getting tight, your shoulders are hunching, and then learn ways to help yourself calm down so you can be emotionally present, right? Of course, you don't want to be emotionally present to abuse, but you start to recognize and build your intuitions, trust your intuitions about other people. There's a lot I could say here, but we have tools at evolvenest.org for self-calming, 28 days of self-calming where you can try a different kind of way of self-calming each day and see what helps you. And then there's more. There's, of course, much more about how to heal ourselves, which I don't think we have time to go through. Bien, Darcia nos muestra el libro de neurobiología y moralidad humana, señalando que la pregunta tiene que ver con el capítulo más largo, que le tomó todo un año escribir ese capítulo, que se refiere a qué hacer si estamos en esta situación, si no hemos recibido el cuidado apropiado, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas es aprender a calmarnos, a autocalmarnos. Por ejemplo, si nos damos cuenta que tenemos los hombros, la espalda contraída, ese tipo
de cosas, reconocer, cultivar nuestras intuiciones y ser como más sensible a esas señales. Y también estar emocionalmente presente. Si uno es víctima de abuso o está siendo sometido a abuso, uno ahí no desea estar emocionalmente presente. Pero cuando desea hacer lo contrario, recuperarte del trauma, del abuso, entonces ahí sí hace falta. Y bueno, no, como no tenemos mucho tiempo, están las herramientas de los sitios web que se mencionaron. Okay, and the last question, Jill. Oh, thank you all so very much. Two quick comments. Do let me know if you can hear me. First of all, the image of a nest. I've been thinking about that for years, and it's so good to. This first time I've ever come across a talk with the image of the nest. Just to say that I know the focus has been on the early years and childhood, but I know of a lot of people who have come from very nested backgrounds, but as adults, it's circumstantial or housing. There's so many different situations can arise to people. And I just want to bring in that element, having listened to so many people who have come from very nested backgrounds, but their circumstances as adults have taken away some of the essential life-enhancing, enabling elements from the nest, the nested position. Sorry, I'm trying to do this really quickly, aware that you've got to translate, etc. But thank you so much. It's so essential. Everything that's been said today is just so essential, what we need in the world today. Thank you. Ok, thank you. Entonces, ella estaba preguntando, pues, primero que la imagen del nido, pues era bastante, le causaba bastante emoción y que se ha hecho como mucho foco en las edades tempranas, pero que se sabe que hay personas que vinieron como o tuvieron en su infancia, pues como estos nidos, pero que ya en la edad adulta vivieron por una serie de circunstancias donde se quitó como esa parte esencial, esa parte del amor. Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? One thing to remember is we're not adults till around age 30. So the 20-year-olds are still very influenced by their environments, more so than older folks. But all of us can go into the stress response based on what kind of environment we're in. And in this United States, we put families in the stress response all the time. They can barely function because they have to work, they have children, they have so many things going on. That's going to then shrink your capacities. You can't be open-minded and flexible and attuned because you're just trying to survive, right? So it's a really good point that all of us can go into the mindset of protectionism, we brace against life and just try to survive. And that's where the community needs to be supportive of everybody, and we need to relax and enjoy being members of the Earth community. We forgot how to do that, right? We've been forced into the rat race. Let's stop that. Let's help each other get back into the present moment and relating. We can all do that in every moment we are in, and relate respectfully and responsibly towards the spider, the bird, the tree, the plants, as well as human beings. Sí, un primer punto es recordar que en realidad las personas no son adultas hasta los 30 años. Hasta los 30 años somos muy influidos por el ambiente, pero por otra parte todos podemos ser llevados a una situación de estrés o de supervivencia, ¿no? Que esto en cierta forma es como que encoge nuestras facultades. Si estamos, o sea, quizás valoramos o quisiéramos ser sensibles y abiertos y de mente abierta y todo, pero si estamos tratando de sobrevivir, entonces es como muy difícil eso. Hemos olvidado, nos han forzado como en una carrera de ratas, en alguna de estos pruebas, las películas, las series estas coreanas, si me permiten añadir esta imagen de competencia o de lucha, nos han llevado
a eso y hemos olvidado cómo estar en comunidad, cómo llevarnos, cómo relacionarnos respetuosamente y hay que recuperar eso. Okay, thank you very much. Thank you all for your questions. And thank you, Darcia and Levi, for your time. Yes, it was an excellent event. And now I'm going to promote a little bit the next event in Spanish. Entonces, primero pues le doy las gracias a Arcia y Levi por tan magnífico evento y les voy a comentar acerca del próximo evento en español. Before I do that, for all those that are interested in the Spanish events we have done so far, we're going to put them in YouTube so you can activate like English subtitles. So you can watch them later from your home at the time that you want. So we're working on that. So you can watch them, all the previous events and the next events that are going to be hold only on Spanish. Bueno, esto creo que no es necesario para los que hablan español. So our next event, let me share with you. It's from two people from Spain. Investigación de la conciencia de la muerte clínica, the research of consciousness in clinical death. They are from ICLOBI Foundation, that they are going to replicate research done by Pim van Lommel, but they are doing it already in several Spanish-speaking countries. So this is in 1 month, more or less. So it will be held only in Spanish, but the recordings, I'm going to put them on YouTube so you can be able to have them with the Spanish subtitles. Entonces, el próximo evento es con los españoles Luján Comas y Xavier Melo, investigación de la conciencia en la muerte clínica, donde están replicando un estudio que se hizo en Holanda del doctor Pim van Lommel. Será el 25 de octubre, entonces todos bienvenidos. Este será solo en español. Muchas gracias. Good to be with you all. Thank you. Gracias. Entonces, que vamos a compartir el PDF en el correo cuando mandemos las grabaciones. Gracias a todos. Thank you very much. Bye bye. Adiós.